Nuevamente transmitiendo palabras de vida eterna desde Puebla. Hoy por cuestiones que están fuera de nuestro alcance solo estamos transmitiendo desde Periscope, así es que les ofrecemos una disculpa. Ya es fin de año, estamos la verdad muy contentos porque hacemos casi un año transmitiendo, así es que un gusto poder estar con ustedes. Ojalá y sea de su agrado el programa que vamos a transmitir el día de hoy, y no solo ellos, sino sea de edificación para todos nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Y vamos a iniciar. Voy a presentar a los hermanos que en esta noche me acompañan. Voy a iniciar de este lado, hermano. Buenas noches. Muy buenas noches, hermanos. Mi nombre es Brian Conde Monroy. Yo me reúno en la Iglesia de Cristo, que está ubicada en la colonia San Bartolo. En unos momentos más mi padre va a dar la dirección y los números a los cuales pueden contactarlos. Muy buenas noches. Gracias, joven Brian, hermano. Adelante, preséntese, hermano Luis, perdón. Buenas noches, tengan todos ustedes, pues sean todos bienvenidos a este programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Y nosotros, así como lo mencionó mi hijo Brian y yo, nos estamos reuniendo en la unidad habitacional San Bartolo. Ahí la dirección es Plaza del Nogal, edificio C2, departamento 8. Y el número al cual nos pueden contactar es el 2226 1015 01. Sean todos bienvenidos, mi nombre Luis Conde. Muy bien, gracias, hermano Luis. Hermano Ociel, si usted es tan amable, por favor. Sí, buenas noches, mi nombre es Ociel Mesa Martínez y predico aquí en la congregación de la colonia Vicente Guerrero, calle Tepetlán número 526, y el número de teléfono es 1294401. Gracias, hermano Ociel. Hermano Mario, si usted es tan amable, por favor. Buenas noches, yo soy Mario Platas y también me congrego en la Vicente Guerrero. Un gusto volver a estar esta noche con ustedes. Gracias, hermano. Su servidor Evaristo Ordaz, me congrego en Manzanilla, calle Manzano 5215, número 2223-020549. Gracias, hermanos, por escucharnos y ser tan amables de atendernos. Gracias a nuestros hermanos que están en los controles, a nuestro hermano Johnny, a nuestro hermano Miguel y a nuestro hermano Adrián, que se están esforzando porque la transmisión pueda salir. En esta ocasión, les decía, solo estamos por Periscope. Esperamos ya para la próxima semana estar nuevamente de regreso en el radio. Vamos a repetirlo, ¿no? Vamos a tener una repetición. Entonces sí va a haber, ¿no? Este programa, de hecho, se está grabando para poder transmitirlo lo más pronto posible. Si es posible, el día de mañana ya se transmite. Ok. Pues bueno, en vivo está en Periscope, ¿no? En vivo está en Periscope. Y el programa de aquí 8 días, de una vez les informamos, hermanos, se va a poner una transmisión que ya de los programas que hicimos en el transcurso de este año. Algunos hermanos tendrán que viajar y por ello es que no podremos transmitir en vivo, pero regresando por ahí del 6-7 de enero, que sería ya miércoles, estaremos nuevamente en vivo desde palabrasdevidaeterna.wix.com/home. Ahí vamos a estar, hermanos. Vamos a ir a Dios en una oración y de esta manera iniciamos. Hermano Luis, ¿nos quieres llevar a Dios en una oración? Claro que sí, hermano. Vamos a orar. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, alabado y glorificado seas, Padre bendito. Señor, Padre bendito, en esta noche, Señor, te damos gracias porque gracias a tu misericordia, a tu gran amor, Señor, nos has permitido llegar aquí con todo bien. Nos has permitido, Señor, ya haber gozado de este día en el cual, Señor, tú nos has colmado de bendiciones. Y Padre, queremos pedir que en este momento seas tú aquí en medio de nosotros, Señor, para que lo que hablemos acerca de tu palabra sean palabras que tú hayas puesto en cada uno de nosotros, Señor. Que no seamos nosotros ni intervenga, Señor, ningún comentario, ninguna situación humana, sino simple y sencillamente tu palabra, que sea de edificación para cada uno de los que escuchemos y más aún para los que vamos a hablar de ella, Señor. Pues Padre, te damos gracias por las personas que en esta noche nos están escuchando. Sé tú en sus vidas, Señor, en sus necesidades, en sus enfermedades, en todo, Señor, pues sabemos que tú eres quien nos puede sacar adelante de todas y cada una de estas situaciones, Padre. Señor, pues pedimos autorización para comenzar este programa de radio y todo eso, Padre, lo pedimos, te damos gracias y te oramos en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, hermanos, pues hace 8 días empezamos a hablar respecto de lo que era la Biblia. Estábamos hablando de la importancia de leer la Biblia, de la importancia de estudiarla, de por qué quiere Dios o qué es lo que quiere Dios que hagamos con la Biblia.
y nos pareció que era un tema muy importante, a partir de que en muchas ocasiones, desafortunadamente, pues nuestros hermanos y nosotros mismos no le hemos hecho mucho caso al estudio de la Biblia. Pensamos o suponemos que las personas que tienen que estudiar la Biblia pues son los que se van a dedicar a predicar, ¿no? Entonces el joven Brian es el que tiene la obligación de estudiar la Biblia, nosotros no. Y entonces pues ya el joven Brian que nos diga qué dice, y sobre esas nos vamos, y no es así. La verdad es que la obligación de leer la Biblia, de estudiarla, de escudriñarla, es de todos nosotros. Y el llamado en esta noche, hermanos, es para que hagamos conciencia precisamente de esa necesidad. Vamos a continuar, les decía, con esta cuestión de qué es la Biblia, qué hay que hacer con la Biblia, cómo se compone la Biblia. Nos toca revisar brevemente cómo se compone el Antiguo Testamento. Y hermanos, el Antiguo Testamento, como ustedes saben, seguramente ya lo saben, y si no, pues ahora se los decimos, está compuesto por 39 libros, de los cuales a los cinco primeros libros se les llamó el Pentateuco, ¿verdad? Después vienen por ahí 12 libros de historia, que están a partir de Josué, y que llegan hasta el libro de Primera y Segunda de Crónicas. Posteriormente vienen libros poéticos, son 5 libros, que son de Job al Cantar de los Cantares, y posteriormente 17 libros con profetas mayores y menores, entre los cuales se encuentran Isaías, Daniel, Ezequías, Jeremías, Oseas, Amós, Habacuc, Malaquías, Sofonías, en fin, todos estos profetas que solo para efectos de clasificación se les han llamado a algunos de ellos mayores y a otros menores. ¿Por qué profetas mayores? Bueno, pues es una pregunta que a ver si ahorita nuestros hermanos nos ayudan a resolverla. En realidad lo que su servidor sabe o tiene entendido es que únicamente por la extensión de sus cartas, no porque sean más o menos importantes que otros, sino únicamente por la extensión de sus cartas, es que se les conoce como profetas mayores, y profetas menores obviamente aquellos profetas que solo escriben algunos capítulos. Tenemos el caso, por ejemplo, del libro de Isaías, que tiene 60 y... ¿cuántos capítulos, hermanos? Corríjanme, por favor. Son 66. 66 los capítulos del libro de Isaías, y por ahí tenemos quizás el libro de Malaquías, que cuando mucho llegará, me parece que a 4 o 6 capítulos. Esa es la diferencia entre profetas mayores y menores. El libro de Malaquías efectivamente solo tiene 4 capítulos, y es por ello que se les conoce así. Bien, hermanos, más o menos esa es la composición del Antiguo Testamento. Ahora el hermano Ciel nos hará favor de comentarnos un poco respecto de la composición del Nuevo Testamento. Hermano Ciel, si nos hace usted favor de comentarnos un poco de cómo se estructuró el Nuevo Testamento, si es usted tan amable. Sí, como no, el Nuevo Testamento consta de 27 libros, y está el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son lo que se conoce como 4 evangelios o libros biográficos, hablan desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte. Y tenemos también un libro de historia, que es el libro de los Hechos, muy importante que todo cristiano lea este libro, porque ahí habla acerca del establecimiento de la iglesia. Y en tercer lugar, las cartas específicas o cartas paulinas, que constan están clasificadas como 13 de parte del apóstol Pablo. Así es. Y es de Romanos hasta Filemón. Y también las cartas generales, se dice cartas generales porque estas son dirigidas a cualquier cristiano en cualquier época, desde el siglo I hasta ahora, que son desde Hebreos hasta Judas. Así es. Y también el último libro de la Biblia, llamado el Apocalipsis o Revelación de San Juan, que es un libro de simbolismo y de profecía. Es así como se clasifica el Nuevo Testamento, con 27 libros.
Muy bien, gracias hermano Ciel. Precisamente comentar que el último libro de la Biblia se escribe por ahí del año 96, el libro de Apocalipsis lo escribe el apóstol Juan, y el último libro del Antiguo Testamento se escribe por ahí del 430 más o menos antes de Cristo. Posteriormente, es decir, 400 años antes de la venida de Cristo, hasta la venida de Cristo se conoce como el periodo del silencio, ¿no? En donde ya no hubo más profecía. Muy bien, ¿por qué se escribió la Biblia, hermano Luis, por favor? Coméntanos. Sí, hermano, pues mira, básicamente la Biblia se escribió, entre otros muchos puntos, para reconciliar al hombre con Dios y poder ser salvo. Tal vez sea una respuesta un tanto sencilla, pero es una de las razones por las cuales se escribió la Biblia, ¿sí? Y quiero leerte unos textos. Romanos 15:4 dice de esta manera: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Y tenemos otro texto que es Gálatas 3:24, y dice de la siguiente manera: así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Ese es un punto. De esa manera podemos ser reconciliados con Dios y podemos llegar a ser salvos. Otro punto por el cual se escribió la Biblia es para conocer a Dios. ¿Y para qué conocer a Dios? Para poder amarlo con todo lo que tenemos y de la misma manera amar al prójimo. Dice ahí, voy a leerles Mateo 22, versículo 37 al 39, que dice de la siguiente manera: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Son dos puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta del hecho de por qué se escribió la Biblia, ¿sí? Uno, para reconciliar al hombre con Dios y poder ser salvos. Dos, para conocer a Dios y así poder amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y de la misma manera aprender cómo amar a nuestro prójimo. Y también otro punto, ¿por qué se escribió la Biblia? Para nuestro propio beneficio. Dice el libro de Juan, ahí en su capítulo 20, versículo 31, dice de la siguiente manera: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Qué más beneficio que podamos tener vida en el nombre de Jesús? ¿Sí? Hay otro texto que quiero leerles, Salmo 1, del 1 al 3, dice de la siguiente manera: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Ese es el beneficio que nosotros tenemos, por el cual, si nosotros nos enfocamos en leer la Biblia, vamos a saber el motivo por el cual se escribió la Biblia: para reconciliarnos con Dios y poder ser salvos, para conocer a Dios y por nuestro propio beneficio. En resumen, mis hermanos, para que el hombre busque a Dios, para recibir la salvación de sus pecados por medio de Jesucristo. Para eso se escribió la Biblia. Gracias, hermano Luis. Yo creo que sí, muchas de las cosas que estás diciendo ahora son muy importantes. Sin embargo, a veces nosotros no le tomamos esa importancia que reviste, ¿no? Esta cuestión de que la Biblia se escribió para nuestro propio beneficio, generalmente no lo conceptualizamos así, lo vemos de manera diferente. Sí. Pues vamos a hacer un corte en el radio. Cuando se transmita esto vamos a tener un corte, y nosotros en Periscope seguimos en vivo. Vámonos pues a un corte. Estamos nuevamente de regreso en Palabras de Vida Eterna. Gracias por su paciencia y su sintonía. Vamos a continuar en esta noche. Le voy a pedir al joven Mario que nos dé el ¿sabías qué?, nos dé los medios y nos dé también los saludos. Por favor, joven Mario. El ¿sabías qué?
Ahora lo vamos a ver en Deuteronomio capítulo 3, versículo 11. Ahí nos menciona que la cama más grande mencionada en la Biblia medía 4 metros y medio de largo y 2 metros de ancho. ¿En qué parte? Deuteronomio capítulo 3, versículo 11. Nos habla de Og, rey de Basán. Dice que era el único que había quedado del resto de los gigantes. Por eso el tamaño de esa cama tan enorme. Oh, sí, es cierto. Muy bien, un dato interesante. 4 metros y medio de largo por 2 de ancho. Híjole, ni la mía, ¿no? Hoy la cama más grande, ¿qué medidas tiene? La cama más grande pudiera ser de 2 por 2, una king size. Una 15. 2.15 Como 2.15. 2.15 por 2. Esa es la cama más grande que se ocupa hoy, ¿no? Hoy 2.15 por 2.15. Es la famosa king size. Es la king size. Y pues que ya es una cama muy, muy grande, ¿no? O sea, realmente caben 3 personas o más, ¿no? Hasta 4 personas a lo mejor, ¿no? Y esta cama tenía 4 metros y medio. Bueno, pues sale pues, Juan Mario. ¿Qué más tenemos? Vamos a los saludos. Nuestra hermana Lulú de Bosques de Manzanilla pide oración por todos los enfermos, una oración también por los hermanos que piensan salir de viaje en estos días, que Dios los cuide, y asimismo que Dios siga guiando a los hermanos que hacen el programa, que los lleve con bien, así como los trae Dios aquí a este lugar. Muy bien, gracias, joven Mario. ¿Algo más? ¿Los medios? Pequeña Sari nos dice que también manda saludos, nos pide una oración por su tío Efren y por la familia de nuestra hermana Adriana, y obviamente por nuestra hermana Adriana, que Dios esté con ella en todo momento. Y tenemos un saludito más por ahí, me lo encuentro, aquí está. Un saludo de nuestro hermano Francisco Ramírez, dice que él sigue pidiendo oración porque Dios abra los corazones de aquellos a los que se les ha predicado allá en Dolores Hidalgo, en Guanajuato. Seguramente así será, hermanos. Primero Dios, la palabra nunca sale vacía. Un saludo. Ahora sí vamos a los medios. El WhatsApp al cual nos pueden contactar nuestros hermanos es el 2223 38 45 23. Las páginas en Facebook donde nos pueden encontrar es la página de likes como Palabras de Vida Eterna Radio, y la página de amigos Palabras de Vida Eterna Puebla. En YouTube el canal es Palabras de Vida Eterna en Puebla, donde hay 45 programas hasta el día de hoy. El Twitter, por el cual también publicamos el link para Periscope, es @palabras3333. Muy bien. Y ahí ustedes encuentran el link, ¿no? Muy bien. Gracias, joven Mario. Pues vamos a continuar, hermanos, en esta noche. Les voy a pedir a mi hermano Brian que por favor nos siga platicando el para qué se escribió la Biblia. Adelante, joven Brian, por Claro favor. que sí, muchas gracias. Hacernos esta pregunta de por qué se escribió la Biblia es una pregunta base, una pregunta fundamental, porque la respuesta que se da para esta pregunta es una respuesta llena de ánimo, una respuesta que da bastante gozo, porque vemos que la Biblia tiene un propósito por el cual está escrita. De entre los que ya se mencionaron, que comentó mi padre, hay algunos otros que vamos a tocar. Se escribió la Biblia para que el cristiano tenga libertad y tenga verdad. Dice Juan capítulo 8, versículos del 33 y el 34. Juan capítulo 8, versículos 33 y 34. 31 y 32, perdón, dice de esta manera: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Una de las razones por la cual se escribe la Biblia es para que nosotros, los cristianos, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, aquellos que hemos escuchado su palabra y aquellos que la leemos, pues tengamos libertad y tengamos la verdad. Encontramos también que la Biblia se escribe para que tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4 es donde vamos a sustentar este pasaje. Romanos capítulo 15, en el versículo 4 dice de esta manera: todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído.
nos da una esperanza. Nosotros hemos creído en algo, hemos creído que vino Dios encarnado en hombre, que estuvo aquí en esta tierra durante aproximadamente 33 años y medio, que vino y dio su vida por cada uno de nosotros, que murió clavado en una cruz para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Y eso lo encontramos en la palabra. Es por eso que se escribe la Biblia, para darnos esperanza de lo que hemos creído, porque Dios no retarda su promesa. La Biblia también se escribe para darnos sabiduría. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, es donde estamos sustentando este punto. Dice de esta manera: recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio, para que aprendas a confiar más en Jesucristo y de esa manera seas salvo. Nos dan sabiduría para que nosotros podamos confiar en Jesucristo, la única manera en la que podamos ser salvos. Es por eso que la Biblia se escribe. La Biblia se escribe también, este punto es muy importante, nos da dirección para que nosotros no pequemos. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 23. Proverbios capítulo 6, versículo 23, dice de esta manera: los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida. La corrección y la disciplina te mostrará cómo debes vivir. Antes vivíamos en la oscuridad, no sabíamos hacia dónde íbamos, no sabíamos qué hacer, estábamos completamente perdidos, inmiscuidos dentro del mundo, inmiscuidos en la oscuridad. Sin embargo, mediante la Biblia, mediante la palabra de Dios, que es justa, que es perfecta y que es santa, encontramos una dirección por la cual nosotros podemos evitar, resistir un poco más al pecado, para vivir una vida lo más posible que se pueda apegada a la santidad. Esta es una parte muy importante acerca del por qué la Biblia se escribe. La Biblia se escribe también con el propósito para enseñar al prójimo y de cómo servirle. Este punto es importante, puesto que debemos de conocer la Biblia para que nosotros la podamos enseñar. Basamos este punto en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice de esta manera: tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Encontramos aquí en esta parte una muy buena recomendación que le da el apóstol Pablo al joven Timoteo. Tú has oído lo que les he enseñado. Has escuchado la palabra, has escuchado enseñanza apostólica. ¿Qué es lo que sigue? Porque no basta con escuchar. Quiero que le enseñes. Quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y enséñaselo a cristianos que sean capaces también de enseñar a otros. Es una de las razones por la cual se escribe la Biblia, para que enseñemos al prójimo y de lo mismo de lo que nosotros somos partícipes, de aquella salvación que viene por medio de oír la palabra de Dios, los demás también puedan ser salvos. Por último punto, en el que estamos tocando en esta noche, se escribió la Biblia para que sepamos cómo glorificar a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 16, dice de esta manera. Mateo capítulo 5, versículo 16. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. La mejor manera de evangelizar, la mejor manera de predicar es mediante el ejemplo. Encontramos estos puntos basados en la Biblia y es por la razón por la que la Biblia se escribe. Todo para que nosotros podamos vivir en armonía con nuestro Dios. Así es, esas son las razones del para qué, ¿verdad? La Biblia se escribió. Estas razones que menciona ahora, o que acaba de mencionar el hermano Brian, me parece que tienen mucho sentido y además adquieren mucha importancia, porque pues las personas cuando se acercan a la Biblia no saben exactamente para qué se acercan, no saben qué pueden encontrar ahí, no saben de qué les puede servir, no saben exactamente cómo buscar, cómo encontrar allí, ¿no? Entonces, estas razones que acaba de mencionar nuestro hermano, pues me parecen muy importantes. Nos vamos a ir a un corte en el radio, en Periscope seguimos en vivo, y en un momento más regresamos a Palabras de Vida Eterna. Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Este programa a la brevedad se retransmitirá
por la página que tenemos para ello. Estamos ahora planteándonos una pregunta que es interesante y que ha sido motivo de mucha polémica, sobre todo entre algunos movimientos religiosos. Esta polémica ha surgido precisamente porque algunas denominaciones se guían por algunas disposiciones del Antiguo Testamento y algunas disposiciones del Nuevo Testamento. Sin embargo, existen algunos otros grupos religiosos que solo se guían por el Nuevo Testamento, y la pregunta precisamente es esa: ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Y esto tendría su razón de ser explicado a partir de que, como les decía, en algunos grupos religiosos le piden a usted el diezmo, por ejemplo. En algunos grupos religiosos le piden a usted las primicias. Y entonces pues sería bueno hacer esta explicación, que quizás ya la hemos hecho en algún otro programa, pero bueno, no está por demás volver a retomarlo. Hermano Ciel, si nos quiere usted comentar, por favor, ¿Antiguo o Nuevo Testamento? ¿Cuál deberíamos o debemos seguir? Sí, mira, es necesario que nosotros hagamos énfasis. Nos conviene más hablar acerca del nuevo pacto, debido a que el antiguo pacto fue dado solamente al pueblo judío, pero voy a leer lo que tengo aquí en cuanto a lo que es el antiguo pacto. Y posteriormente hablaré acerca del nuevo pacto, que es lo que más nos conviene saber a cada uno de nosotros que vivimos en la era cristiana, y que sabemos, hermanos, que el antiguo pacto fue dado a una sola nación y que el Evangelio ya es para toda la humanidad, para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Pero para responder a la pregunta ¿cuál de los dos testamentos hemos de seguir? Bueno, vamos a examinar unas citas, o mejor dicho, una cita que tenemos aquí en el libro del Éxodo, y en el capítulo 19, versículos 3 al 6. Yo lo leo, hermano. Si alguien lo tiene a la mano. Yo se lo leo. Éxodo 19, del 3 al 6, dice así: Moisés subió al monte y el Señor le dijo: dile todo esto a los israelitas, los descendientes de Jacob. Ustedes ya vieron lo que hice a Egipto, y que a ustedes los levanté como sobre alas de águila, y los traje aquí frente a mí. Ahora, si en verdad ustedes me obedecen y cumplen mi pacto, se convertirán en mi propiedad preferida entre todos los pueblos, porque todo el mundo me pertenece. Ustedes serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Esto es lo que le dirás a los israelitas. Bueno, gracias, hermano. Entonces ahí vemos que lo que se acaba de leer en estos versículos, y vemos como Dios, hablando con Moisés desde el monte, le da instrucciones en cuanto a lo que tenía que decir al pueblo de Israel, en cuanto a ese pacto que él hizo con su pueblo. Y lo que más hemos de enfatizar, que Dios en todos los tiempos ha pedido que aquellos que están dentro del sacerdocio sean gente santa, gente que se conduzca a la altura de un verdadero servidor de Dios, con el fin de que pueda edificar a su pueblo. Entonces aquí vemos pues que esto corresponde al Antiguo Testamento, y este pacto ya ha sido abolido de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Un pacto que duró no como Dios había pensado, un pacto eterno, sino que tuvo su fin debido a que no respetaron este pacto los israelitas. Y el Señor en Jeremías 31:31 dice que iba a establecer un nuevo pacto, no como el que había establecido con el pueblo judío, sino un nuevo pacto con mejores promesas para los que vivimos ahora en la era cristiana. Y quisiera yo que entendiéramos pues que este pacto que del Antiguo Testamento fue solamente para una nación, y los sacerdotes fueron tomados de una de las tribus de
de Israel, la tribu de Leví. Y la única manera que un gentil o no judío podía ser parte de este pacto era convirtiéndose en un judío prosélito. El Antiguo Testamento fue dado por Dios para gobernar a Israel como nación y como reino, así como también una serie de ordenanzas para el sacerdocio, las cuales tenían que dar a conocer al pueblo de Dios para tener esa relación siempre con nuestro Dios. Entonces el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Testamento, si nosotros nos apoyásemos todavía como un pacto vigente, no sería lo correcto, puesto que este pacto aplicaría o aplicó solamente al pueblo judío y a nadie más. Pero viendo en Hebreos capítulo 1, tenemos ahí algo que nos sirve de base para lo que estamos diciendo en cuanto a este asunto. Y dice ahí, en este versículo 1 de Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿por quién nos habla Dios ahora? ¿Por Moisés o por Cristo? Aquí dice la Biblia que por el Hijo, por nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿a cuál de los dos testamentos tenemos que seguir? La Biblia nos especifica claramente que tenemos que seguir lo que es el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, y haríamos una invitación a todos los hermanos y personas interesadas en conocer más acerca de este tema, leyendo el libro, la epístola a los Hebreos, que es donde se habla de un pacto mejor que el antiguo, al cual estamos sujetos ahora los cristianos. Gracias, hermanos. Y de hecho, en el libro de los Hebreos, precisamente respecto de lo que nos dice nuestro hermano Ociel, en Hebreos capítulo 8, versículo 13, dice así: si Dios habla de un nuevo pacto, es porque el antiguo pacto envejeció, y todo lo que envejece y se hace inútil está a punto de desaparecer. Y en ese mismo libro, ahora en el capítulo 9, ¿verdad?, que es donde vamos a leer ahora, el capítulo 9, versículos del 16 en lo adelante, dice así: cuando un hombre muere deja un testamento, pero para que se pueda cumplir es preciso demostrar que quien lo hizo está muerto. Un testamento no vale nada mientras viva el que lo hizo, sino solo cuando haya muerto. Por esa razón, también el primer pacto tuvo que establecerse con derramamiento de sangre. Y sigue diciendo un poco más abajo, ¿verdad? En el versículo 25, Cristo se ofreció a sí mismo, pero no muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra. El sumo sacerdote entra al lugar santísimo una vez al año para ofrecer sangre ajena. Si fuera así con Cristo, habría tenido que sacrificarse muchas veces desde que se creó el mundo, pero Él vino en estos últimos tiempos y se ofreció de una vez por todas, sacrificándose a sí mismo para acabar así con el pecado. Efectivamente, hermanos, lo que pasaba en el Antiguo Testamento es que el sumo sacerdote tenía que ofrecer continuamente sacrificios, y por eso ese pacto resultó imperfecto. Gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo vino y se ofreció de una sola vez y para siempre, y esto con ello nos ha dado la salvación y ha afirmado el nuevo pacto del que hablaba nuestro hermano Ciela ahí en Jeremías. También es importante señalar, hermanos, lo que leímos hace un momento respecto del testamento. Una vez que nuestro Señor Jesucristo muere, el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto entra en vigencia. Por ello, la pregunta respecto de qué es o a qué pacto debemos nosotros seguir, pues me parece que ha quedado de alguna manera respondida, quizás parcialmente. Ahora le voy a pedir a nuestro hermano Brian que por favor nos termine de confirmar si efectivamente o qué efectivamente es lo que tenemos que seguir, si el nuevo o el antiguo pacto. Joven Brian, si es usted tan amable. Creo que sí, tenemos unas citas bíblicas que confirman que el Antiguo Testamento fue única y exclusivamente para los israelitas.
Por ejemplo, tenemos Levítico capítulo 27, versículo 34, que dice: estos son los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí para ciertas personas, dice, para los israelitas. Lo más increíble de toda esta parte, lo más padre de esto, es que el Nuevo Testamento reafirma, en efecto, que el Antiguo Testamento fue exclusivamente para el pueblo de Israel. Tenemos el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice de esta manera. Adelante, hermano. La ley de Moisés era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar y no lo que en verdad nos daría. Por eso, la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. También tenemos como una cita que nos avala que el Antiguo Testamento fue específicamente para los israelitas, Gálatas capítulo 3, versículo 19. Gálatas capítulo 3, versículo 19, dice de esta manera: entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal, pero esa ley serviría solo hasta que viniera el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles para que él nos la diera a nosotros. Pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no usó mensajeros, sino que la hizo personalmente. Esto no significa que la ley esté en contra de las promesas de Dios. De ninguna manera, porque si la ley pudiera darnos vida eterna, entonces nos hubiera aceptado por obedecerla. La Biblia dice que el pecado nos domina a todos, de modo que el regalo que Dios prometió es para los que confían en Jesucristo. Antes de eso, la ley fue como una cárcel, donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo, para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios. ¿Qué testamento debemos de seguir? ¿Qué pacto debemos de seguir? ¿A qué pacto estamos ligados los cristianos? Al nuevo pacto. El Antiguo Testamento quedó sin vigencia en el momento en que Cristo muere y entra en vigor el Nuevo Testamento, específicamente en Hechos capítulo 2, cuando Pedro da el discurso en Pentecostés, en Jerusalén, en el año 33, entra en vigor ya especialmente el nuevo pacto, es al que nosotros nos regimos. Así es. Gracias, joven Brian. Pues nosotros nos vamos a ir a nuestro último corte, hermanos, y en un momento más regresaremos a Palabras de Vida Eterna. Por Periscope seguimos en vivo. Gracias a Dios. Nuevamente estamos, hermanos, en Palabras de Vida Eterna desde Puebla, conversando con el joven Isaí vía Periscope. Muy bien, pues joven Mario, sus saludos, sus medios, sus sabías qué, por favor. El sabías qué está basado ahora en segundo libro de los Reyes, capítulo 20 y versículo 11. Ahí nos menciona que el único, se podría decir que el personaje que usó un reloj mencionado en la Biblia es el rey Acaz, o el único que tuvo un reloj. Eso nos lo dice cuando Ezequías cae muy enfermo, el rey Ezequías, que era hijo del rey Acaz. Y Dios le dice que la señal, la cual le dará para que él esté seguro de que lo va a sanar, es que hará retroceder la sombra 10 grados, y dice ahí que la sombra retrocedió 10 grados en el reloj de Acaz. Así es. Muy bien. Ahí está una cita interesante, ¿verdad? De Ezequías es uno de los reyes que más se mencionan en el Antiguo Testamento, de los reyes que gobernaron al pueblo dividido, ¿no? Él le tocó reinar sobre Judá, por allá del 600 y algo, y reinó o coincidió en tiempo con el profeta Isaías, este rey Ezequías. Muy bien. Correcto. ¿Qué más tenemos, joven Mario, por favor? Los saludos de nuestra hermana Ian Ordaz de Manzanilla. Manda muchos saludos a los hermanos aquí, pero en especial a nuestro hermano Luis, que ojalá ya esté mejor, y a nuestro hermano Brian, le mandan saludos. Ya gracias a Dios ya estamos mejor.
y pide oraciones por la hermana Verónica Pedraza, que está atravesando unas situaciones difíciles en estos momentos. Muy complicadas. Vamos a orar por Verónica. Tiene una situación bastante complicada la hermana. Les rogamos por favor sus oraciones. Nuestro hermano Jonathan Mesa de Vicente Guerrero le manda saludos a la hermana Priscila Franco allá en León y pide una oración para que Dios le ayude mucho en su salud, en la recuperación de su salud. Nuestro pequeñín de Jorge, el hijo de nuestra hermana Lulú, él pide oración por Kevin, por su familia y por su tío Efraín. Nuestra hermana Anabel Pedraza de Bosques manda saludos a los hermanos y pide una oración por los cuidados de Dios para todos en donde quiera que se encuentren. Y nuestra hermana Adriana Ruiz nos manda saludos desde Tabasco. Saludos hermana Adriana. Hasta Saludos. Tabasco. Así es, ella se congrega en la congregación de Saloya. Saludos hermana, un abrazo. Muy bien. ¿Qué más tenemos, joven Mario? Los medios, si es usted tan amable. Los medios. El WhatsApp al cual nos pueden contactar es el 2223 384523. Las páginas en Facebook se encuentran como Palabras de Vida Eterna Radio, la página de likes. Y la página de amigos es Palabras de Vida Eterna Puebla. El canal en YouTube es Palabras de Vida Eterna en Puebla. Y el Twitter es arroba palabras3333, donde se publica el link para entrar a ver por Periscope. Muy bien. Pues vamos a continuar, hermanos, con el programa, con el desarrollo del programa y lo que estábamos analizando. La pregunta que nos hacíamos hace un momento es ¿qué testamento debemos seguir? No sé si alguno de nuestros hermanos tenga una idea de cuántas ordenanzas había en el Antiguo Testamento y cuáles eran las más de las más destacadas, de las que nosotros nos acordamos que había que hacer en el Antiguo Testamento. Sí, en total, en un estimado, se calculan 613 ordenanzas, incluyendo ya los 10 mandamientos. Excluyendo los 10 mandamientos son 603. Alrededor de 600, dejemos de 600 para no meternos en broncas. Entonces imagínense, hermanos, de continuar siguiendo el Antiguo Testamento, tendríamos que cumplir aproximadamente 600 ordenanzas. ¿Cuántas ordenanzas tenemos principales en el Nuevo Testamento? Dos. Fíjense nada más cómo se va de 600 ordenanzas a 2 ordenanzas. ¿Cuáles son esas 2 ordenanzas? Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Esas son las 2, ¿no? Y si en eso se resume toda la ley. Y los profetas, ¿no? Entonces, a mí me parece que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo no puede ser más clara. Cuando nos da estos 2 mandamientos, dice que en estos 2 se resumen toda la ley y los profetas. Y si ustedes lo analizan de fondo, el amar a Dios, cuando nosotros amamos a Dios, cumplimos pues prácticamente todas las 600. Y cuando vamos a nuestro prójimo, también cumplimos ellas o algunas de ellas. Por ello, hermanos, es que el Antiguo Testamento queda sin efecto. Vamos a leer ahora Colosenses capítulo 2, en el versículo 13 y 14, dice así: y a ustedes, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y con ello, hermanos, se hace a un lado el Antiguo Testamento y nos queda el cumplir a nosotros el Nuevo Testamento. De hecho, como lo decía nuestro hermano Ciel hace un momento, esta idea, esta situación de que el Antiguo Testamento iba a ser reemplazado, está en Jeremías 31:31, y esta misma idea se confirma en el libro de los Hebreos, que les voy a pedir que vayamos a leerlo. Hebreos capítulo 8, versículo 1 al versículo 13, dice así, Hebreos 8, 1, 13, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos nuestro sumo sacerdote sentado en el cielo a la diestra del trono de Dios y sirve en el lugar santísimo, el verdadero lugar de adoración que fue hecho por Dios y no por los seres humanos. Todos los sumos sacerdotes tienen el trabajo de presentar ofrendas y sacrificios. También es necesario que nuestro sumo sacerdote ofrezca algo a Dios.
Si sirviera en la tierra, no sería un sacerdote. Aquí ya hay sacerdotes que siguen la ley al presentar ofrendas a Dios. El culto que rinden estos sacerdotes es en realidad solo una copia, una imagen borrosa de lo que se hace en el cielo. Por eso, Dios le advirtió a Moisés cuando iba a construir el tabernáculo: asegúrate de construir todo como el modelo que te mostré en la montaña. Pero a Jesús se le ha dado un servicio más importante. Así también, el nuevo pacto que Él trajo es más grande que el anterior, porque se basa en mejores promesas. Si el primer pacto no hubiera tenido falla, entonces no se habría necesitado el segundo. Pero Dios encontró una falla en el pueblo y dijo: dice el Señor, llegará el tiempo en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá, y no será como el pacto con sus antepasados cuando los saqué de Egipto con poder. Ellos no fueron fieles a mi pacto, por eso los abandoné, dice el Señor. Este es el nuevo pacto que en el futuro haré con el pueblo de Israel. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí está, dice el versículo 13, si Dios habla de un nuevo pacto es porque el antiguo envejeció, y todo lo que envejece y se hace inútil está a punto de desaparecer. Pues vaya, hermanos, con esto parece que nos queda clara la parte de a qué testamento es el que debemos seguir. Les voy a pedir a mis hermanos que me acompañen en la mesa que me den un comentario final para concluir esta emisión en esta noche. Empezamos de este lado. Joven Brian, si es usted tan amable, su comentario final, su conclusión a lo que hablamos el día de hoy. Es realmente interesante el hecho de poder analizar ante la luz de las Escrituras qué testamento es el que debemos de seguir, qué testamento es al cual nosotros estamos ahora unidos, qué es el Nuevo Testamento. Analizamos ya todas las Escrituras que encontramos, algunas de las muchas Escrituras que tenemos referente a este tema acerca de qué testamento debemos de seguir, y acerca del por qué se escribió la Biblia, que considero 2 puntos que son demasiado importantes a la hora de que nosotros queremos volvernos unos estudiantes serios de la palabra para poder adquirir pues todo lo que la palabra nos quiere dar. Nos quiere dar esperanza, nos quiere dar libertad, nos quiere dar verdad, dirección para no pecar, entre muchas otras situaciones que considero bastante importante. Muy bien. Hermano Luis, tus conclusiones, por favor. Pues no hay, pienso yo, más que hablar que lo que se ha dicho. Ya hemos visto que el Antiguo Testamento ya quedó sin efecto, que nos debemos al Nuevo Testamento, en el cual nos marca la pauta para cómo regir nuestras vidas, para poder agradar a Dios y asimismo agradar a nuestros prójimos. Necesitamos cada uno de nosotros, de los que estamos de verdad queriendo hacer la voluntad de Dios, tener esto en cuenta. El leer la Escritura nos va a dar sabiduría, nos va a dar entendimiento, nos va a dar la luz, y esa misma luz es la que quiere Dios que seamos para todo el mundo. ¿Cómo vamos a saber cómo comportarnos, cómo guiarnos en el mundo? Solamente leyendo la palabra de Dios. Sabedores de que necesitamos única y exclusivamente guiarnos por el Nuevo Testamento, que es precisamente lo que nosotros debemos de tener en mente. Muy bien, gracias hermano Luis. Hermano Ociel, un comentario final. Sí, mira, yo me gustaría hacer mención de las épocas o pactos que Dios ha tenido con la humanidad, y de acuerdo a lo que conocemos, que está al alcance de nuestro conocimiento hasta ahora, es que Dios habló primeramente a través de los padres de familia, los patriarcas, para que ellos diesen a conocer el nombre de Dios. Pero más tarde se establece el pueblo de Israel como nación, y entonces ya ellos también a través de Moisés reciben las ordenanzas de Dios en lo que se llama la ley de Moisés, aunque bien sabemos que no se trataba de leyes que como legisladores las hubiese puesto, sino que era lo que había recibido de Dios para transmitir a su pueblo, al pueblo de Israel. Y ahora nosotros vivimos en la era cristiana, entonces hay que entender que los pactos que Dios ha hecho con la humanidad pues han tenido su aplicación directa de acuerdo al tiempo que haya tocado a cada uno vivir, y en este caso a nosotros nos toca respetar el pacto en el cual vivimos, que se estableció sobre mejores promesas, como dicen Hebreos
y que ya no es Moisés nuestro mediador, sino que es Cristo nuestro Señor. Entonces hemos de entender que por esta misma razón el Señor dice escudriñar las Escrituras, Sí. porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento testificaba de Cristo, pero el Nuevo Testamento ya nos habla de la autoridad que Cristo tiene sobre cada uno de nosotros como cristianos. Muy bien. Gracias, hermano Ciel. Pues mi conclusión sería, hermanos, que como lo leímos hace un momento, el problema con el antiguo pacto fue que los hombres se olvidaron de él, en este caso el pueblo de Israel se olvidó de él y empezó a idolatrar y se alejó de Dios con ello. Y el asunto con el nuevo pacto pues pasa precisamente también por allí. En muchas ocasiones, hermanos, no valoramos, quizás no hemos entendido lo que es hacer un pacto, quizás no le damos la importancia a este nuevo pacto y actuamos también de manera negligente como en su momento lo hizo el pueblo de Israel. Por ello también la Escritura dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. En la medida en que nosotros entendamos y le demos la importancia al pacto que hemos hecho con nuestro Dios en el momento de nuestro bautismo, pues en esa misma medida será el hecho de que Dios nos recompense en su momento o nos aparte de Él. Dice también la Escritura: venid a mí, benditos de mi Padre, por un lado, y por otro lado, apartados de mí, hacedores de maldad. Ojalá, hermanos, en esta noche el llamado es precisamente a ser de aquellos que el Señor llame y que diga: venid a mí, benditos de mi Padre. Pues nos vamos a despedir en esta noche. Le agradezco a nuestros hermanos que han estado en los medios, a Mario, a Jonathan, Miguel, al hermano Adrián. Gracias a los hermanos que han estado aquí colaborando con nosotros. Ustedes solo escuchan y ven a 4 personas trabajando afuera. Hay más hermanos que colaboran en este programa y otros más que colaboran en la fabricación, en la elaboración de este programa. Agradecerle al hermano Jonathan, al hermano Brian, que ha estado con nosotros de visita. Gracias, Brian. Gracias a Dios. Gracias, ojalá y te vaya bien en tus estudios. Al hermano Luis, que pues felicitarlo porque ya está bien. Ya, hermano, gracias a Dios, Dios me ha permitido una pronta recuperación y de verdad lo puedo decir así, la oración es eficaz. Gracias a todos los que han estado orando por mí, por mi salud, y pues sigan orando, de verdad la oración hace mucho. Yo estoy muy bien, gracias a Dios, y gracias a las oraciones de todos ustedes. Gracias, hermano Luis, y gracias a Dios que estás bien. La verdad es que nos motiva el saber que tan rápido te repusiste y tan rápido estás de nuevo de regreso. Eso es muy motivante. Algunos de nosotros con una cortadita ya queremos correr, ¿no? Le sacamos mucho. Hermanos, bien, muchas gracias. Este año fue bueno. Tuvimos todo un año trabajando ya casi un año. Gracias a Dios. Agradecerle la colaboración, agradecerle la hospitalidad. No, y esperamos que sigamos trabajando en unidad. Primero Dios, hermano, primero Dios. Palabra de Dios. Vamos a echarle muchas ganas, mucho ánimo para ello. Todavía no nos caemos gordos. No. Joven Mario. Unos últimos saludos que me acaban de llegar. Sí. Nuestra hermana Priscila Franco de León pide a los hermanos y a los visitantes de la iglesia que no se dejen llevar por estas fechas, sino que empiecen a leer su Biblia y que nunca se aparten de estudiar las Sagradas Escrituras. El otro mensaje es de nuestra hermana Gabriela González de Chiapas. Ella manda saludos a nuestra hermana Elizabeth Reina allá en San Luis Potosí. Muy bien. Dice aquí la hermana Ian que le digamos al hermano Ciel que no se duerma. No, la hermana Nux. Dice, dile al hermano Ciel que no se duerma. No estoy dormido, estoy escuchando. Está atento, está pendiente. Y yo creo que la recomendación que hace esta hermana de León, ¿verdad? Es debido a que en estos días hay cristianos que se les olvida su identidad. Ok, muy bien. Bueno, gracias, joven Jonathan, que estuvo usted en estos 15 días en los medios. Mike, en las cámaras. Saludos a mi esposa, que cumplimos 4 años ya de casados. Saludos. 4 años ya de casados. Qué barbaridad. ¿Y qué se siente, hermano? Pues nada, no se siente nada. Yo no siento nada por las golpizas que me dan. No es cierto. No, pues pues entusiasmo, alegría, mucho amor. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien.
bien. Adrián. De Gaby, gracias por los saludos, hermano, muchas bendiciones. Ian, manda felicidades. Y bueno, pues también agradecerle mucho a todos los hermanos por sus oraciones. Hoy mi esposa ha salido con éxito de una tercera quimio. Sí. Y vamos por las que faltan, ¿no? Muy bien. Sí, nuestra hermana Adriana sabe que nuestras oraciones están con ella. Dios le dé fuerza. Nuestros pensamientos están con ella. Exactamente, Dios le dé ánimo y le dé fuerza. Sí. Así es. Muchos de nosotros no podríamos Es Dios. con la mitad de eso. Es Dios. Muy bien, vamos a ir a Dios en una oración, hermanos, y de esta manera concluiremos en esta noche Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Hermano Ciel, ¿nos quiere llevar a Dios en oración? Gracias. Oremos. Bondadoso Dios, que moras en las alturas de los cielos, te agradecemos grandemente por el privilegio que nos das de estar aquí juntos con el propósito de dar a conocer tu palabra y mayormente para explicar acerca del antiguo y el nuevo pacto en el cual vivimos ahora, que es mejor que el antiguo, ya que el antiguo era un pacto de muerte. Te agradecemos, oh Dios, por todo esto que has hecho para nosotros ahora y nos has librado de una muerte como sucedía con el pueblo de Israel. Y ahora, Señor, te pedimos tu dirección para que no seamos cristianos solamente de etiqueta, sino que podamos ser cristianos fieles a tu palabra y que podamos aspirar a una vida mejor en la eternidad si nosotros nos apegamos al consejo que tú nos das. Te pedimos, oh Dios, que nos despidas en paz, que vayas con cada uno de nuestros hermanos a sus casas, pero antes también te rogamos que tú bendigas el alimento que vamos a tomar, ya que a ti te debemos estas bendiciones, Señor, que siempre nos das todo lo necesario. Tú lo bendigas, Señor, y que siempre haya esa gratitud hacia ti por todas las bendiciones que tú derramas sobre cada uno de nosotros y aún sobre la humanidad entera. Todo esto te lo estamos suplicando, rogándote, Señor, tu bendición ahora y siempre, y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.